Amigos de Cuatro Vientos, de nueva cuenta nos estamos con ustedes en nuestra plataforma 4B TV, la tercera y última transmisión en vivo que estamos haciendo este día, que es viernes 18 de marzo del año 2022, día de la expropiación petrolera hace 80 y tantos años, 84. Fíjense nada más, qué fecha tan hermosa para nuestro país. Pues ya estamos arrancando Paso del Norte, nuestro programa con nuestro queridísimo amigo y maestro en ciencias sociales y también académico de la Universidad Autónoma de Juárez, Chihuahua, Servando Pineda Jaimes. Mire, la verdad es que el programa lo arrancamos con el tema que también está bien interesante, no se lo pierda, el chamizal, ¿sí? La historia, la recuperación del chamizal, y en este momento pues es un tema de gran trascendencia allá en Juárez. Y vamos a darle también una repasadita a esta ultraviolencia esta ultraviolencia patriarcal que está sufriendo la senadora chihuahuense también. Ella pues es colega de Servando allá en la Universidad Autónoma de Juárez, pero en Chihuahua, pero también es senadora de la República por el estado de Chihuahua, Berta Carabeo, ¿sí? Vamos a conocer también la opinión de un colega que conoce perfectamente bien a Berta Carabeo, y pues son los temas del día de hoy, Galicia, que traemos a nuestro queridísimo amigo Servando, a quien le mandamos un afectuosísimo saludo. Así es, amigos, amigas de Cuatro Vientos, pues aquí tenemos de nuevo a Servando, con el que disfrutamos siempre las charlas de viernes cada 15 días. A veces por razones de trabajo falla él, la mayoría de las veces. Alguna vez nosotros, casi nunca. Échame a mí la culpa. Pero bueno, esto nos hace más disfrutable el momento en que nos podemos ver. Servando ha propuesto... Con que no me aplique la revocación del mandato, está bien. No, revocación de mandato ahí al funcionario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y revocación de mandato al colaborador de Cuatro Vientos. No, jamás de los jamases, Servando. Bueno, y menos con temas tan interesantes como el que propones, como el que del que vamos a hablar ahora. Las fronteras, especialmente cuando un país como el nuestro hace frontera con una potencia que es un imperio como Estados Unidos, pues suelen convertirse en una especie de heridas abiertas, tienen muchas interpretaciones. Jamás terminaríamos de hablar de lo que es una frontera como la que hace México con Estados Unidos, y en este caso el área de Ciudad Juárez con Texas. Pero dentro de la historia, esta herida es mucho más profunda de lo que podríamos imaginar, porque tiene su origen remoto en la invasión de Estados Unidos a México en aquella guerra de 1848, cuando nuestro país termina perdiendo más de la mitad de su territorio. Lo que constituye hoy la República Mexicana, territorialmente hablando, pues es eso, el 45% de lo que era antes de que perdiéramos esta inmensidad de territorio con Estados Unidos. Hay una historia que la vamos a ir platicando aquí con Servando Pineda, de cómo cómo se mutiló al país y cómo se cambió, se movió, después de que fue mutilado, cómo se movió la frontera de manera tal que terminamos perdiendo parte del territorio que ya se había quedado de nuestro lado y que además nos ayudaba a resanar un poquito esta herida, porque era uno de los territorios más bonitos. Cuando yo lo conocí, me quedé impresionada en ese desierto que es Juárez, de ver un parque tan hermoso. Y le decía yo a Javier Servando que cuando se habla de el chamizal, para los chihuahuenses era tan importante recuperar el chamizal y como una utopía llegar a tenerlo de nuevo como parte de nuestro territorio, que se volvió una frase. Y cuando decía alguien, oye, ¿cuándo vas a cumplir la promesa que me hiciste? Cuando nos devuelvan el chamizal. Oye, ¿cuándo me vas a pagar el dinero que te presté? Cuando nos regresen el chamizal. Así llegó a ser una frase de uso común.
Bueno, nada más nos tardamos 100 años en que lo regresaran, ¿verdad? Más o menos. Así es, pero hoy el chamizal, de nueva cuenta, después de que lo regresaron durante el gobierno de Adolfo López Mateos, ajá, en un acuerdo con Kennedy, que el presidente Kennedy vino a México. Que ya no lo pudo, digamos, cerrar Kennedy, ya le tocó a Lyndon B. Johnson en la entrega física. Pues, exactamente, ya nos platicarán los detalles. El diálogo lo inició Kennedy y Lyndon Johnson lo firma, pero bueno, ya parecía que teníamos de nueva cuenta el chamizal, por ahí donde están instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, creo que forma parte también del territorio del terreno del chamizal, un lugar precioso. Es correcto. ¿Sí? Bueno, pues ahora se está dando una polémica, una controversia fuerte, dice Servando, que incluso polariza a una parte o gran parte de los juarenses, porque hay un proyecto para construir ahí en el chamizal un centro de convenciones. Ya se formaron dos grupos, no sé cuál sea más numeroso, pero en uno de ellos, en la defensa del chamizal, en contra de este proyecto que impulsan empresarios locales, pues aparece un figurón, ¿verdad?, del cine mexicano, Joaquín Cosío, que es más juarense que ¿quiénes diremos? Oye, que cualquiera de los juarenses de ahí, porque qué bárbaro, yo ni siquiera sabía que no era juarense, siempre pensé que ahí lo había parido su madre, y resulta que no, que nació en Tepic, Nayarit, pero él se asume juarense, más juarense que lo que pudo haber sido Tintán, quizá. Bueno, pues resulta que hay esta polémica tan fuerte por esa obra del Centro de Convenciones. De un lado, en esta esquina, los defensores del chamizal, con Joaquín Cosío, el cochiloco. Y en la otra esquina, no sé quién esté liderando el proyecto, pero aparecen voceros de Coparmex, no sé si por el lado de la ciudadanía haya salido alguien más. El presidente de Coparmex, José Mario Sánchez Soledad, es uno de los defensores de este proyecto, dice que está equivocado totalmente Cosío y quienes se oponen a este proyecto. Y bueno, pues para que nos informe, nos platique, nos comente, si nos des tu opinión, Servando, sobre esto que está sucediendo con esta franja, que ya nos describirás tú la dimensión, cuántas hectáreas son, cuántas nos quedan, cómo es que las recuperamos, pues tienes toda la palabra. Adelante. No, bueno, realmente más bien tengo ya poca, lo dijiste muy bien, hiciste una exposición muy completa de esta situación. Y bueno, yo agregaría un poco más para la gente, no tanto, digamos, local, sino para la gente de fuera que nos pudiera estar viendo o escuchando y que a veces le pudiera parecer como lejano o decir, bueno, porque hablan de un parque, ¿no? Bueno, pues este parque, su importancia radica en que no tengo yo antecedentes que haya ocurrido algo así en el mundo, en donde un país, como tú lo mencionaste, tan poderoso como Estados Unidos, regrese una porción de tierra a otro país sin que medie una guerra, ¿no? Sin que haya una guerra de por medio. Hoy lo estamos viendo, ¿no? Entre Rusia y Ucrania, la disputa de terrenos y en medio de una guerra. Y aquí no, o sea, fue el regreso de una porción de tierra mediante los ejercicios diplomáticos que se llegaron a realizar. ¿Qué es el chamizal? El chamizal 177 hectáreas, Servando. En total, bueno, esa es una parte, digamos, de los temas a discutir, que no hay evidencia clara, ¿no? De la extensión, de quiénes son los verdaderos dueños y todo, pero eso, si quieres, vamos como por partes, pero pues sí, es una porción de tierra. Nos tendríamos que hacer un poco que ahí están viendo las imágenes, lo que se ve al fondo es El Paso, Texas, y aquí donde se ven los carros es Juárez. También como para ubicar a la gente, pues pocas ciudades en el mundo están como nosotros, que es Juárez y El Paso. Solo nos divide un río, un puente, prácticamente está uno en un país y en otro, en un abrir y cerrar de ojos.
exactamente, y tú lo mencionaste, yo aquí donde estoy, en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, estoy prácticamente un paso de la frontera, y este instituto forma parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, forma parte del chamizal, esto del que estamos nosotros aquí hablando. Entonces, ¿el chamizal qué es? Pues es una parte importante, cerca de 333 más o menos hectáreas, que estuvieron en disputa durante más de 100 años. Ahí habría que hacer un poco un antecedente cuando tú hacías esta referencia de cómo era México tan grande, pues las fronteras de manera natural habían sido siempre pues los ríos. En la época de la que tú mencionas, la frontera natural de México estaba más al norte, en el río Nueces, y que después, producto pues de esta pérdida que tuvimos con Estados Unidos, pues estar en el río Nueces, pues baja a el río Bravo o el río Grande, como lo conocen en Estados Unidos, y esa se convirtió pues en la nueva frontera que teníamos entre México y Estados Unidos. Pero resulta que pues allá por el principio del siglo XIX, en los 1864, más o menos, 67, más o menos por ahí, pues se vino una temporada de grandes inundaciones, y el cauce del río, que será la frontera, pues de repente, pues se vino, digamos, más al sur, y mucho del territorio que era mexicano quedó del lado estadounidense, producto de estas inundaciones, y es justamente esta parte que se conoce como el chamizal, que quedó en territorio de Estados Unidos. Y entonces, pues ahí se viene digamos, litigio, que no fue así de inmediato, tuvo que pasar mucho tiempo. Es precisamente el presidente Benito Juárez, que aquí es el monumento que acabamos de ver, por eso está él ahí, es que inicia este reclamo diplomático para que se regresaran a México esas tierras. Y se inicia pues un litigio de muchos años para que se regresara, y Estados Unidos obviamente no quiso regresarlo, hasta que, si mal no estoy, por allá por el 1911, se da el fallo a favor de México, en donde se le exige a Estados Unidos que regrese esa porción de tierra que el río había hecho que quedara en el lado estadounidense, pero obviamente Estados Unidos pues no hizo caso de esa sentencia, no regresó absolutamente nada, hasta que, digo, estoy haciendo una síntesis muy apresurada, sí, muy bien. pero hasta que llega a los años 60, y como justamente tú lo dices, con el presidente Kennedy, empiezan a darse estas pláticas para poder regresar el territorio como lo ordenaba el veredicto judicial. Finalmente, a través de las gestiones diplomáticas, se logra, y Estados Unidos regresa esa parte que, repito, son como más de 300 hectáreas, que la regresa a Estados Unidos a México en una ceremonia que, por lo menos aquí en Juárez, quienes les tocó vivir la recuerdan como algo muy fijo, en donde los presidentes López Mateos por el lado mexicano y Lyndon B. Johnson por el lado de Estados Unidos, pues regresan esta porción de tierra a territorio mexicano. Y dice uno, bueno, pues qué generosos los Estados Unidos, pues si se quiere ver de ese lado, sí, también hay que ubicar el contexto. Esta porción o esta acción de regresar este territorio se da también en un contexto donde el mundo vivía una guerra fría, en donde también los movimientos de izquierda tenían una gran repercusión en América Latina. México jugaba un gran papel en esa época. De hecho, pues aquí decíamos que era el inicio de la frontera hacia América Latina, ¿no? La frontera aquí de Juárez. Y bueno, eso también influye de tratar de ser como un gesto de generosidad hacia México, acercarlo a Estados Unidos, y que no permitiera tener un acercamiento pues con las otras grandes potencias, en aquel entonces
la Unión Soviética. Vamos, ese sería así como el contexto, es decir, se regresa esta parte de la de porción, ahí estamos viendo estos mapas, en donde, bueno, ahí se ve la línea, la parte que quedó del otro lado, que por cierto hay ahí también pues, muchas anécdotas muy bonitas y que me parece que habría que también rescatarlas del lado de la historia, porque cuando pasa esta inundación y el río cambia su curso y los que quedan del otro lado, pues en realidad quedaron así como en tierra de nadie, o sea, no Así es, en territorio apache, mi amigo. Así le decían, tierra de nadie. Exactamente, no sé, pues pertenecemos a México, pertenecemos a Estados Unidos, Sí. incluso pues, durante un tiempo se asumían como chamizaleños, ¿verdad? Es decir, bueno, pues como si fuera un tercer país, ¿no? Es decir, no somos de Estados Unidos, ni somos. Entre paréntesis también dice, ¿por qué se llama el chamizal? Pues el chamizal es una planta típica de aquí de Juárez. Chamizo. El chamizo, exactamente, y que le da pues, nombre a esta porción de la tierra, ¿no? Y ese, digamos, es el gran contexto en donde dice, bueno, se regresa y como se puso ahí en las primeras fotos que colocó Javier, es para convertirse en un gran parque federal y también tiene otra característica, no solo esto que acabo de narrar, sino que es de los, creo que no tengo ese, no lo puedo asegurar, pero debe ser uno de los pocos, si no es que el único, parque binacional, es decir, es un parque que tiene una porción en territorio mexicano y su equivalente en territorio estadounidense. Entonces, ahí está Servando el chamizo. Ahí está el chamizo, exactamente. Ese es el chamizo que está presente prácticamente en todo el territorio norteño mexicano, porque acá en California también tenemos chamizos. Así es. Entonces, por eso da su nombre, a eso se debe su nombre. Y se crea para que sea un área de esparcimiento, ¿no? Que se construyera un parque, pero también se divide para otras áreas y ese es el motivo de disputa, ¿no? Actualmente, un grupo de empresarios de aquí de la ciudad desean construir un centro de convenciones y exposiciones y justamente lo quieren hacer en una parte de lo que es el territorio de aquí del chamizo. Mira qué lindas flores da el chamizo. Exactamente. Esas son las que vemos aquí en nuestras caminatas. Ajá. Y eso pues ha provocado mucho malestar y oposición en ciertos sectores de la sociedad, porque se considera que se pretende privatizar, vamos a decirlo así, un espacio que es de suyo público, ¿no? Y esa es, digamos, actualmente la disputa que hay. Hay que decirlo que este centro de convenciones, de las, digamos, 5 o 10 de las 10 ciudades más importantes del país, entre las cuales se encuentra Ciudad Juárez, somos la única que no tiene un centro de convenciones. Entonces, este es como el gran argumento, ¿no? Que se necesita un centro de convenciones. Pero la historia nos indica en este trayecto, que desde hace más como de 30 años, no se ha podido llegar a un acuerdo para construir un centro de convenciones. Por lo menos en los últimos 15 años se han cambiado, digamos, el lugar de este centro de convenciones porque se ha establecido o pretendido establecer en 3 lugares diferentes de la ciudad y de inmediato pues surgen muchos problemas alrededor de este proyecto, principalmente con algo tal vez burdo, pero que es una realidad, que es la especulación con la tierra. Es decir, en cuanto se sabe dónde va a quedar el centro de convenciones, pues de repente se da un acaparamiento de las tierras para poder explotar. Y eso pues ha provocado que entre la misma clase empresarial no estén de acuerdo con que se lleve a cabo en tal lugar o en otro lugar. De tal suerte que en los últimos 15 años no se ha podido realizar, sino que ahora en la anterior administración, en el que encabezaba el presidente Armando Cavada, que hoy es diputado federal, se le cedió una parte, una porción del chamizal, que es conocido como Los Hoyos,
y que esa parte no propiamente está arbolada, sino que es parte del antiguo cauce del río, es una zona, digamos, seca en ese sentido, y que durante muchos años ahí se habilitaron principalmente algunas, pues, hay que decirlo también, el chamizal, su principal problema es que nunca ha existido un proyecto de ninguna instancia, federal, estatal o municipal, de tener un proyecto de mantenimiento o de qué hacer exactamente con ese parque. Entonces, ahí hay canchas deportivas, algunos parques ahí habilitados, muy precarias, porque pues no hay mantenimiento en ese sentido. Y en esa área, pues se pretende, bueno, se las donaron a los empresarios para que ahí hagan este proyecto del centro de convenciones, lo cual pues ha provocado una oposición, como pocas veces también se ha visto aquí en nuestro municipio, de la sociedad civil. Ya se creó aquí un frente en defensa del chamizal, pero confluyen ahí muchas otras organizaciones. Uno de los principales problemas que tiene el chamizal es que, por ejemplo, pues ya son muy viejos sus árboles, están enfermos, no hay proyectos de reforestación y bueno, pues ahí hay una organización que surgió y que nació pues en defensa de los árboles del chamizal, ¿no? Porque eso, Servando, a final de cuentas, es una omisión y una negligencia de las autoridades, tanto del Estado como a nivel municipal, ¿verdad? Eso definitivamente. Pero déjame, te voy a contar una anécdota de lo que significó el regreso del chamizal al territorio mexicano. Olga y tú, pues, obviamente, se sienten muy orgullosos y se sienten muy contentos de esta escena, ¿no?, que estamos viendo aquí, en donde vemos al presidente de México, entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, y al entonces presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, después del asesinato de John F. Kennedy, por el tema, pues ya sabemos que hay ahí grandes intrigas. Pero, bueno, esta escena corresponde ¿a qué año, mi estimado Servando? El 67. Ok, fíjate, yo nací en octubre del 67. Sí. Yo nací en 1956, en diciembre del 56. Entonces, para esa época yo tenía 10 años. El momento que se estaba sucediendo esto era 10 años. Quiero decirte que en esos días, y este día y días después de esta escena, en la Ciudad de México, ¿sí?, esta es una visión de alguien que vivió en ese momento, este momento histórico. En la escuela hicieron una gran ceremonia por lo que estaba sucediendo con la recuperación de este pequeño espacio de tierra a nuestro país. Era una verdadera felicidad en toda la República Mexicana, y te lo digo porque yo recuerdo las pláticas de mi familia directa y de mis amigos y de los papás de mis amigos de aquella época, en donde decían, esto es inconcebible, esto no suele suceder, nos quitaron la mitad de la República, más de la mitad de la República Mexicana, y bueno, nos están devolviendo esto. Y era motivo de fiesta nacional, Servando. Era algo que realmente a los mexicanos, y te estoy diciendo, ¿qué diferencia hay en distancia entre Juárez y la Ciudad de México? Pues vale más de 1,000 kilómetros de extensión, ¿verdad? Sí, casi 2,000. Casi 2,000. Y en México, la Ciudad de México, era una verdadera fiesta, era algo inconcebible que estuviera sucediendo. Y esta historia no nada más representa algo muy simbólico para los chihuahuenses, sino para todos los mexicanos, mi estimado Servando, de aquella época, ¿sí? Así es. Es más, yo creo que fue uno de los primeros sentimientos auténticos que provocaron en mí la satisfacción de ser mexicano. A ese nivel, estoy hablando de mi caso, nada más. No, es que tú tienes toda la razón. Perdón que te interrumpa, pero el conseguir que se regresara el chamizal, Paola Juárez, una historiadora de aquí, lo identifica muy bien, dijo, era el último, así de como la última ola nacionalista que nosotros del nacionalismo se tomó con un nacionalismo, ¿no?, como un orgullo, ¿no? Sí, recuperamos un pedacito de lo mucho que nos quitaron.
Pero fue tan importante. Fíjate, nosotros tenemos en ese sentido dos, no sé si sean orgullos, ¿verdad? Pero somos el único país que ha atacado a Estados Unidos con Columbus, y somos el único país que le ha regresado un territorio sin que haya una guerra de por medio, ¿no? Fíjate, iba a comentar de cómo nos llegó hasta el tuétano, todo Sí, esto no, del no, chamizal, tremendo. que lo impregnó todo. Las conversaciones familiares, las clases en las escuelas, las pláticas y borracheras en las cantinas, y por supuesto también el arte, la cultura. Y yo recuerdo también porque Javier y yo, él es más viejo que yo. Así Bueno, es. yo diría menos joven. Pero nació primero. Yo recuerdo, a mí me gustaba, desde que era niña, me gustaba el piporro, mucho, tú sabes que es parte del folclore norteño. Y había la canción esta que cantaba el piporro de borrachera, borrachera, ¿te acuerdas? Con la Sí. camisa de fuera, ay, qué buena compañera. Y ya ves que el piporro siempre entre canción y canción, entre verso y verso, te echaba un rollito. Y luego cuenta la charra, le decimos charra ya los chistes en el norte. Dice, estaba un borracho en una cantina diciendo, todos los que están aquí a 4 cuadras a la redonda me hacen los mandados. Ya sabemos cómo termina ese chiste, ¿no? Pero dice, estaba otro borracho en otra cantina diciendo, que nos devuelvan el chamizal. ¡Qué nuevas las traes, compadre! Le dijeron, ¿desde cuándo nos devolvieron el chamizal? No, es que yo soy gringo. Esos eran, pues, se prestaba para los chistes, para las bromas, para todo. Pero creo que sí es muy interesante enfatizar este hecho, Servando, de cómo la naturaleza nos la jugó en contra y cómo los gringos se aprovecharon de eso. Porque esas enormes inundaciones, apenas a 15 años de que nos habían arrebatado más de la mitad del territorio, 15 o 16 años, ¡zas! Recorre el cauce del río kilómetros más al sur y se queda con esa franja del chamizal, el norte. Y la población que estaba ahí, que eran mexicanos, dicen, ay, caray, ¿ahora qué pasó, no? Y eran tierras ya cultivadas, eran tierras agrícolas, porque es una zona muy rica, cercana al río, los ríos antes traían más agua, más humus, más riqueza, pero además, unos 20 años después, o 25, 30, no recuerdo exactamente, se viene otra tempestad, de esas que tú las conoces, cómo se dan en Chihuahua. Tenemos temporadas de sequía seguidas de inundaciones tremendas, y se viene otra inundación y arrebata otro pedazo, que es esta parte que se conocía como una península, donde estaba el terreno de Pedro García, que se decía dueño del chamizal, de la parte del chamizal, de una parte del chamizal, y que en realidad parece ser que quedaba en esta parte de la península que se quedó convertida con esa inundación como una especie de isla. Una isla. Un islote, una isla. La isla de Córdoba, y que ahora... La isla de Córdoba. Pues, pero el primero que empezó a pelearle... ahí está establecido un puente. Exacto. Entonces, el primero que empezó a pelear, a ver, a lo mejor se ubica Javier ahí la isla de Córdoba. Vamos, sí, vamos ahorita, voy a compartir de una cuenta este plano. Sí. Este planito que es muy interesante, ¿no? Que nos da a conocer cómo está toda la parte de amarillo era el río, era la frontera del río de la Nuez, ¿no? Ahí está. Ahí está. Esta era la frontera que tenía la amarilla. Justamente. Esta era la frontera de México con Estados Unidos. Se vienen las inundaciones y nos bajan hasta acá, el nuevo cauce del río Bravo. Y se queda toda esta parte del chamizal, ¿verdad? Y por acá, aquí queda la isla de Córdoba. Realmente ahí estaba la tierra de Pedro García, que empieza a reclamarle a Estados Unidos esa tierra y dice, esta es de México, soy mexicano y la tierra es mexicana. Y pasan los años y con el reclamo de Pedro, pues ni quien le haga caso, ¿no? Pero
todo esto que comentaste del inicio de las conversaciones de Kennedy con López Mateos, nos cuenta la historiadora Paola Juárez, que trabajó ahí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, nos cuenta que fue posible esta amabilidad de Estados Unidos que marca un hecho histórico sin precedentes de que un país que se apropió de terreno lo regrese, o aunque sea una porción del territorio al país que despojado, en este caso por los Estados Unidos y por la naturaleza. Fue posible, nos dice la historiadora, porque, bueno, ya estaba la Revolución Cubana, ya estaba Fidel Castro gobernando Cuba, y estaba desatada la guerra fría. Y en medio de esa guerra fría, interpreta la historiadora, dice, el gobierno de Estados Unidos no quería arriesgarse a tener conflictos en la frontera con su país vecino, con su aliado, con México, y se comportan de manera muy amable por todo lo que significaba, pues en aquellos años se hablaba ya de las guerras de misiles, de la posibilidad de que se desatara una tercera guerra mundial por el armamentismo, que se estaba dando una carrera armamentista en dos potencias, Estados Unidos y lo que era entonces la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estaba Estados Unidos invadiendo Cuba para poner ahí sus misiles también, su base militar, y entonces necesita garantizar la alianza con México, y los mexicanos se atribuyen como un éxito tremendo en la diplomacia mexicana, una circunstancia coyuntural que permite que el gobierno estadounidense diga, pues está bien, ya molieron mucho, ya les regresamos el chamizal, porque antes lo había pedido por todas las vías jurídicas el gobierno de Porfirio Díaz, pero inicia este pleito cuando inicia la revolución. Entonces, pues aprovechan los Estados Unidos que ya no hay presidente en ese momento que reclame y le dan largas y largas al asunto. Y no recuerdo la fecha, creo que fue en plena revolución, cuando un juez canadiense emite en el 2011. 1911, ¿sí? Cuando un juez canadiense emite un veredicto a favor de México. Dice así, el chamizal es de México. Pero Estados Unidos pues no acata este veredicto, y es hasta que se dan estas circunstancias de la Guerra Fría del 62, cuando viene Kennedy, empiezan las pláticas en el acuerdo en el 63, y hasta el 67 se hace efectiva la devolución del chamizal. Creo que todos estos antecedentes históricos que nos proporciona Paola Juárez son muy, muy interesantes, de por qué también, esa gráfica que pasaste es muy buena, ahorita que le pedimos a Servando que nos lo explique, de por qué fue caló tan hondo en la conciencia nacional la devolución de esta franja del territorio que ella es nuestra. Explícanos, a ver, échale ahí, a ver. No, pues mira, más que ahí, creo que se ve mejor en el otro que pusiste, pero bueno, estas precisamente son toda la zona ahí del chamizal, porque era lo que trataba un poco de explicar al principio. En total, son 333 hectáreas, ¿no? En su total, en la totalidad de lo que se regresó. Pero de esas 333 hectáreas, que es, digamos, el total, todas fueron pasadas al dominio federal. Ese es importante decir, bueno, pasó. Y durante mucho tiempo, pues no pasó absolutamente nada. Estoy hablando del 67 a casi 20 años después, hasta el 87, donde la federación le cede 248 hectáreas al municipio de Juárez, o sea, es decir, para que cree ese gran parque y toda esta zona, que es la que nosotros estamos aquí viendo, la zona A, la zona B y la zona C, toda esa parte. Y
bueno, establecía ahí la creación de un parque nacional, que es el que estamos hablando, pero también se le da a otras partes que no propiamente tienen, digamos, árboles como ese gran parque, para que se creen otro tipo de actividades, siempre condicionadas a que fueran de tipo cultural, artístico y educativo. Es por eso que, por ejemplo, en estos terrenos está establecido la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en donde se les da una parte. Así como para dar como una idea, digamos que hay 7 obras emblemáticas en todo este territorio del que estamos viendo, que aquí ya se traduce en tal cual como está, y que pueden la gente ubicar. Uno de ellos es el Parque Chamizal como tal, que es lleno de árboles, ese que estamos viendo. La otra es el estadio de fútbol de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pero que hoy en día lo utiliza el equipo de fútbol profesional, que es el equipo Bravos de la primera división. También en esta parte, ahí la estás viendo, bueno, esta es una maqueta, no es así como está, pero ahí está también la megabandera, que fue, mal no recuerdo, de las primeras que se establecieron en todo nuestro país, cuando Cedillo empezó a colocar megabanderas en toda la frontera de México. Otro, ahí se ve al fondo, que es la famosa X, que se creó aquí. ¿Que a ti te fascina, Servando? que es obra de Sebastián, bueno, de los arquitectos de Sebastián, y luego, y otra parte de ahí, de esta zona, es la que se conoce como el Punto, que es donde se reunió el Papa cuando vino aquí a Juárez y a México, y entre, digamos, las obras así emblemáticas, bueno, también la presidencia municipal. Entonces, como se puede ver, bueno, la gran disputa en este momento que hay es que no pueden determinar bien con exactitud cuáles son los terrenos federales, cuáles son los estatales, cuáles son los municipales, porque, por ejemplo, el municipio, desde que recibió el chamizal, que es del 87 hasta este momento, tiene entregado diversos partes de este gran parque a organizaciones civiles, principalmente de carácter deportivo. Sí. Pero hay, entre ellos, el maestro Soledad, José Mario Soledad, que dice, bueno, sí, están en comodato, pero esos terrenos no eran parte de lo que se cedió al municipio, sino eran o del Estado o eran de la Federación. Ese que estás poniendo, ese no es el chamizal, ahí hay un error. Este es nuestro Central Park, el parque central. Este sí es parte del chamizal. Justamente aquí, esto que estás poniendo aquí, es lo que se conocen como los hoyos, y es aquí donde se quiere construir el centro de convenciones. Ah, ok. Aquí es donde se quiere construir, y del otro lado, del lado izquierdo de la pantalla, es donde estaría el parque. O sea, el chamizal. Toda esta zona. Eso hay un pequeño cuerpo de agua ahí, ¿verdad? Esa es una tratadora de aguas que se tiene precisamente para alimentar lo que es el chamizal. El bosque. Ahí. Ok. Bueno, antes de que entremos a todo esto de quiénes son los dueños, cuánta gente hay, cuántos tienen concesiones o no, la cuestión legal de la tierra, me gustaría que pusieras la gráfica que teníamos, Javier. ¿Cuál de ellos? La que te dije que ¿El mapa antiguo? Una gráfica nada más. El mapa como gráfica. A ver, déjame ver si latino a lo que quieres. Te pedí que lo dejaras. Pues es que no sé cuál. Okay. Es que me parece importante mencionar esto, Servando, y que me corrijas si estoy equivocada. Sí, bueno, mientras la pones, si quieres, nada más concluyo la idea. Justamente sí. al no tener esta certeza, es que esa construcción que se quiere hacer del centro de convenciones se encuentra detenida. La más reciente visita que tuvo el presidente López Obrador, bueno, hay un grupo de ciudadanos, le planteó esta idea de que dice, bueno, se quiere privatizar un parque público que además pues es propiedad de la nación, o sea, no solo de aquí de nosotros como juarenses, sino de la nación. Y él pues ordenó detener, y justamente dijeron, bueno, aclaremos
cómo está la situación y en estos momentos la Semarnat, por decisión del presidente, está realizando unos estudios para poder delimitar exactamente en dónde quedan los límites, quién es el verdadero propietario y cómo es que se puede. Y Sí. de acuerdo a la, por lo menos porque fue en una mañanera, pues el presidente dijo, no se privatiza el chamizal, y los defensores del proyecto dicen, es que como tal, al parque no se le está afectando, sino se está construyendo, sí, en un área que pertenece al chamizal, pero no al parque. No sé si me explique, serían como dos cosas distintas, Ok. pero el caso es de que sigue siendo el chamizal, aunque no tenga ahí árboles o no forme parte, digamos, del parque, pero es todo lo que es el chamizal, que es un espacio público, ¿no? Para el uso y disfrute de todos los ciudadanos. Sí, esté desarbolado, ¿no? Porque también esa es la otra, ¿no? El desmonte. Bueno, a ver, esto debiera, para mejor comprensión, debía haber estado al revés, ¿no? Lo que está al norte al sur, lo que está al sur al norte, porque esta parte era el antiguo cauce del río Bravo, antes de que vinieran las inundaciones. Significa que para acá está, Juárez, ¿no? Sí, Y sí, entonces, como tú dices, está volteado. está La, volteado, es lo que quería que quedara claro. Entonces, aquí está Estados Unidos, en la parte de abajo, está Estados Unidos. Y entonces cuando se vienen las inundaciones, el cauce del río viene quedando aquí como en esta especie como de trapecio, ¿no? Trapezoide, no sé qué será. De color negro. Sí, esta línea más gruesa, negra. Ese es el nuevo cauce del río. Y toda esta parte de aquí es el chamizal. Entonces, cuando se le reclama el chamizal, ya para entonces se ha desarrollado la ciudad de El Paso, Texas. Tuvieron tiempo de desarrollarse. Cuando se pierde el chamizal, primero eran terrenos prácticamente semidespoblados, luego se convirtieron en terrenos agrícolas. Luego con las inundaciones, pues aparece Pedro García y otros más diciendo, pues somos mexicanos y que queremos que nuestra tierra se reconozca en México, pero aquí en la parte del centro se desarrolla El Paso, Texas, ya en la ciudad. Que es el centro del Paso, Texas, básicamente. Exacto. Exactamente, se desarrolla el centro del Paso, Texas. Era mucho más complicado para entonces ya resarcirle el daño a México porque saldría muy costoso. De hecho, tuvieron que indemnizar rancheros estadounidenses que se habían ubicado porque se dejaron ir estadounidenses sobre esas tierras de nadie también, ¿no? Entonces, claro, algunos mexicanos y de acá de Estados Unidos del Sur, pues también llegaron ahí a agarrar su pedazo. Y entonces, como esta parte del centro ya estaba muy poblada y era el corazón de la ciudad de Texas, lo que se conoce ahora como el segundo barrio. Así es. Entonces lo que hacen es que esta parte se la quitan al chamizal, sigue siendo parte de Estados Unidos, queda como dividido en dos, el chamizal que regresan a México, y dividen la isla de Córdoba, también en dos, que era donde sí estaban las tierras del que reclamaba el chamizal, de Pedro García, de ese ranchero, y se le respetan estas hectáreas a Estados Unidos, pues porque ya ahí está el corazón, el centro de la ciudad del Paso, Texas. Creo que sí, era importante para la comprensión de que están viendo aquí esta gráfica, ¿no? Este mapita. Y totalmente de acuerdo, y lo explicaste muy bien, y luego si sumas, por ejemplo, la zona A, la zona B y la zona C, son las 333 hectáreas que son las que regresan a México, básicamente. Exactamente. Ok. Entonces, ahora sí, esta otra parte que estabas comentando tú y que me parece muy importante es ¿qué sucedió con los siguientes gobiernos, que si lo hicieron teniendo facultades o no, de estar entregando concesiones de superficies del chamizal a diferentes asociaciones o incluso particulares? ¿Qué pasa ahí? Porque pues ya se hizo ahí una madeja de intereses cuyo jalar el hilo para desbaratar esa madeja, pues tiene su complicación.
López Obrador lo dijo en esa mañanera que no se va a privatizar el bosque. La gente considera que el chamizal no solamente es el bosque, sino es todo lo que es el chamizal. Yo creo que acabas de que dar es espacio público, pues. No se trata nada más del bosque, se trata del espacio público, que es el chamizal. Pero dentro de ese espacio público, no sé cuántas personas se han visto beneficiadas con concesiones que les ha entregado el gobierno municipal. Hay que decir que el gobierno municipal pues tiene facultades a partir de la reforma municipalista y el artículo, ¿qué es? El 115. El 115 de definir destinos y usos de suelo, en fin, y muchas veces han abusado de esa facultad. Entonces, otras veces han servido para defender intereses legítimos de las comunidades, pero pues depende de quién esté al frente, sentado en la silla de la presidencia municipal, ¿no? Entonces, ¿cómo está esa madeja y qué es lo que dicen los que tienen concesiones? ¿También están polarizados o están inclinados hacia un lado de la balanza en este proyecto del centro de convenciones? Bueno, mira, ahí es la parte, digamos que documentada, se tiene 17 comodatos. Esa es la figura que se utiliza para dar los espacios o la parte del territorio que pertenece al municipio. Para volver así un poco rápido a contextualizar, de esos 333 hectáreas, en el 87, 248, o sea, prácticamente todo, digámoslo así, se le dan al municipio. Eso es importante señalarlo. Y entonces en ese uso, de esa fecha, la actual, tiene 17 comodatos. Hay que decirlo, la mayoría de ellos son para asociaciones deportivas. Digamos que lo único que no encaja en este esquema, que lo cual lo permite la ley, porque es uno de los usos que permite para cuestiones deportivas, culturales y educativas, que son los 3 usos, y de esparcimiento, como es el parque. 3 no encajan, digamos, en ese sentido. Uno es precisamente como dato que se da a los empresarios para la construcción del centro de convenciones y exposiciones que se quiere construir en el área que se conoce como Los Hoyos, que fue la imagen que puso Javier hace un momento. Ese es uno. La otra es lo que se conoce como el punto. No sé si tengas una imagen del estadio de fútbol, porque donde está el estadio de fútbol... La que está dentro del chamizal, ¿verdad? Dices tú. ¿Cómo se llama el estadio? ¿Cómo se llama? Es Benito Juárez. O si le Benito Juárez, ahorita lo busco. Visita del Papa a Juárez, pues a lo mejor ahí encontramos algo. Esa parte que se conoce como el punto, que es donde estuvo el Papa cuando realizó su visita, también se donó a una organización que tiene que ver más con cuestiones de tipo religiosa, ¿no? Eso tampoco encajaría en los decretos para ceder la parte del chamizal. Entonces, en el caso de donde está la parte de que quieren construir el centro de convenciones, esa parte la manejaba una organización dedicada, ahí, bueno, voy a cortar, ese es el estadio. Ese es el estadio, ajá. Y del lado izquierdo de la pantalla, esa es la parte, ahí es donde se hizo, es una gran explanada. Esta es una foto vieja, esa que está señalando, esa construcción, era un palenque que ya no existe, todo eso se destruyó, y ahí es donde se conoce como el punto, ahí es donde estuvo el Papa. El Papa, déjame ver si... Y esa parte es la que le digo que pues fue donada a esta organización, que tenía planeado construir una especie así como de gran iglesia, o no católica, entiendo, sino, bueno, era una cuestión de tipo religioso, y al final pues hubo cierta oposición, y lo único que hay actualmente ahí es una estatua y el altar que se conserva de donde estuvo del Papa Juan Pablo II. Y que se ha convertido en una especie pues de sitio de visita turístico para la gente que va y se toma fotos de recuerdo. Y repito, en el caso de Los Hoyos, esta organización de fútbol americano le permutaron el terreno en otra área. Dijeron,
Los quitamos de ahí en donde Sí, se va a sí. construir o quieren construir el centro de convenciones, había un gran campo, un estadio ahí pequeño de fútbol americano, y que lo destruyeron para poder ahí construir donde quieren construir el centro de convenciones, y ellos les dieron otro terreno justamente aquí al lado de donde yo estoy, que es el Instituto de Ciencias Sociales. Entonces, bueno, Sí. tratando de Esa es la contestar escena del rápidamente, Papa Juan Pablo II en el estadio, mi estimado Servando. nada más que ese es el estadio, creo que Azteca o no sé, pero no es. Ah, ese es otro. No, Ok, es ese es que otro, sí, está, no es de aquí. Sí, estoy tratando de buscar entonces la foto él y no no la estuvo encuentro. dentro del estadio, estuvo afuera en ese A ver, punto. déjame ver. No, estuvo afuera. Déjame ver. Ajá, estuvo Déjame ver afuera. si esta es más, Entonces, Ok. híjole. A ver, déjame ver si esta es la más actualizada. ¿Esta está más actualizada? pero bueno, te digo, ese es el estadio, y por fuera es como estuvo, ahí donde se ven todos los autos ahí arriba, en esa parte es donde estuvo La explanada donde Toda la estuvo Juan Pablo explanada. II. Ok. y Bueno, del lado derecho, donde se ve una calle, al lado donde está lo de la tierra, ujú. hacia al ladito, ahí ya es la frontera. Y si Ujú. recuerdan, cuando vino el Papa, ahí se puso un altar donde él dio la misa binacional, donde del otro lado Sí, estaba ya, la en toda gente esta del zona de paso. acá. Sí. Por esta Ajá. zona, Servando. Esa que está señalando todavía es de México, Sí, pero ya donde están los carros ahí del extremo hacia aquí. el otro lado, sí, Ya pasando es esa parte, ya es de Estados Unidos. Oye, Pero bueno, entonces, permíteme hacerte la pregunta. Cuando se le entregan estos terrenos al ayuntamiento, al gobierno municipal, ¿no hay un ordenamiento específico para que no se puedan Desincorporar del municipio. desincorporar y donarle o vendérselos a la iniciativa privada? O sea, porque es que digo, no, había sí, claro, había unos fideicomisos ahí enfocados fundamentalmente para la actividad deportiva. Ok. sí, Yo no sé si ese, sea parte del trato original, del documento original, de donación al ayuntamiento. ¿Cómo está? esa es lo fundamental, o sea, no lo pueden vender, o sea, la figura que se utiliza es la de comodato, es ¿Sí? decir, Pero te pueden es un entregar en préstamo. comodato por un siglo, por una Oye, eternidad. y los comodatos casi siempre son gratuitos ¿Son gratis? para el que va a Sí. recibir el bien. Son gratis. No, Sí, no, casi de siempre hecho, para el caso de las asociaciones deportivas, los comodatos que se tienen, que repito, son 17, la gran mayoría son aproximadamente por 15 años. Ujú. La única que tiene, o que no es por 15 años, sino es indeterminado, es justamente la donación que se le dio a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para construir las instalaciones de la universidad en esta parte. También aquí se tiene un colegio de bachilleres que abarca más o menos como unas 20 hectáreas, más o menos. Entonces, algunos sí son de manera indefinida y otros son por 15, 20 o 30 años, pero ninguno es en propiedad, son Y ninguno con fines comodatos. lucrativos. Ninguno con fines lucrativos, mi estimado Exacto, se Servando. supone. Ahora, aquí la De pregunta hecho, también. Ajá. ¿Perdón? sí, de hecho, Los centros de convenciones sí son con fines lucrativos. claro. por eso esa es la discusión, porque dice, ok, pero el centro de convenciones, pues no que todos entremos gratuitamente, pues claro que Sí, no puede y ser. hacen exposiciones y hacen ventas. En todas las ciudades que existen centros de convenciones del empresariado. Y el argumento que tienen quienes lucrativas. defienden este proyecto es de que, bueno, sí, pero va a detonar el desarrollo en la zona. Oye, Servando, Pero esa detonación ya sabemos en qué consiste. Aquí es importante mencionar, Servando, finalmente, quiénes son los empresarios que lo están impulsando. Si son organismos camariles del sector empresarial o si existe alguno o algún grupo de empresarios que dicen, oye, yo levanto la mano, a mí me interesa eso. No, mira, bueno, deja poner en contexto. Esa parte, pues está muy cercana a uno de los puentes internacionales, que es el Puente Santa Fe, y que viene siendo el centro de Juárez, que lamentablemente, pues van proyectos, vienen y van, y sigue siendo casi una vergüenza nacional. Está muy, muy deteriorado el centro de Juárez, sí. Después del esplendor que tuvo allá por los 40, ¿no? Que casi se hacía como Las Vegas, las nuevas Vegas de aquí.
Pero de lo que tú dices, ciertamente habrá que apreciar. La oposición que hay de los sectores aquí de la sociedad no es a la oposición al centro de convenciones. O sea, hay un acuerdo de que dice, se necesita un centro de convenciones. La oposición es que no se A haga lo en que el va a Chamizal. detonar precisamente. Ya le Exactamente, pero dice, pero no en el Chamizal, o sea, que lo hagan en donde ellos quieran, y si son los empresarios los que quieren hacer el negocio, dice, pues que lo financien los empresarios. Claro. Que de hecho, sí se está financiando. Déjenme decirle rápido, Ajá. el posible centro de convenciones tiene un esquema donde se hizo un fideicomiso en donde se fondea a través de un impuesto que pagan los empresarios, a través del impuesto predial de sus propiedades, va para ese fondo, y un impuesto hotelero. El problema es que es muy poquito. En 20 años que tiene funcionando esto, han juntado cerca de 100 millones. Y el presupuesto que tienen para este centro de convenciones, más o menos está en el orden de los 1,000 millones de pesos. Sí, claro. Ahora, con el terreno regalado. Sí, claro. Exactamente. Y aquí hay una cosa que también hay que señalar justamente en este momento, porque tú dices, ok, ahí está la propuesta del sector empresarial, de un grupo de empresarios que ya quieren hacer el negocio. Con el contexto geográfico de lo que estás mencionando, dónde está ubicado ese terreno, que pues, evidentemente tiene es estratégico para los grandes negocios. Pero, por otro lado, Servando, tú dices, bueno, hay gente que quiere proteger el parque y ese terreno, conocido como Los Hoyos. ¿Sí? Qué nombre tan sugestivo. Y luego, pero aquí lo interesante, mi estimado Es que es un hoyo. Así es, o sea, son algunos. Ya ve, ustedes negros y mal pensados, y luego de inmediato pensar otra cosa, cochambrosos. No, pero, Servando. De hecho, deja rápido, te hago un paréntesis. En el proyecto del centro de convenciones, que está espectacular, eso hay que decirlo, contempla, como es un hoyo, contempla, es como una isla, todo tendría un gran lago ahí, y sobre el lago estaría el centro de convenciones. Sí, no, pues es que les gusta. Entonces, lo bueno. Aquí la idea es, bueno, los que se oponen, ¿qué proponen? ¿Existen proyectos adicionales en donde no tenga que entrar forzosamente el supernegocio de unos cuantos? No, bueno, si te entendí la pregunta, sí, te digo, la oposición no es contra el centro de convenciones. O sea, yo no conozco a alguien que se oponga. Sí hay, la oposición es no lo hagan en el Chamizal, háganlo donde quieran. En otro lado. Pero no hay nada más. Ahora, no tienes por qué proponer otra cosa, a lo mejor lo que tienes que proponer es que se conserve, ¿no? Y que se conserve como un espacio público. Bueno, déjame decirte que previo a esto hay es un megaproyecto, casi tirando a lunático, si lo quieren ver así, que ese era su nombre, Megaparque El Chamizal. Hay un plan ejecutivo para rehabilitar toda la zona que en una primera etapa contempla cerca de 2,500 millones para rehabilitar toda como área pública, pues eso es interesante. como pulmón de la ciudad, como zona recreativa para la comunidad. Todo. El problema es que a nuestros perínclitos diputados lo pusieron en la ley de egresos, pero con un pequeño detalle, se les olvidó poner el dinero, ¿verdad? Dinero para variar. No hay Oye, dinero ¿quién propone para hacerlo? plan? Pero ese es un gran proyecto de rehabilitación, pero que también lamentablemente no despertó mucho entusiasmo porque planteaba dos cosas que la gente decía, bueno, esto, híjoles, como que cómo lo solucionamos, y lo que contempla esta rehabilitación, pues no dejaba satisfechos a muchos, y es que si tú vuelves a poner las imágenes, podrán ver que ahí hay una vía que es de las más transitadas de aquí de Juárez, y que cruza, digamos, la mitad de lo que serían los terrenos del Chamizal, y esa parte en este megaproyecto desaparece para hacerla una zona peatonal. Entonces dice, bueno, pero si eso conecta prácticamente toda la ciudad de un extremo a otro, y del norte a sur, y del oriente a poniente, y se pretendía hacer peatonal. Esto que ven aquí, esta calle, hacia al lado de esos terrenos, todo eso sería una gran avenida peatonal. Ahí ven un avión,
extremo de abajo, ese es una biblioteca, un bibliavión. Esa es una biblioteca. ¿Será un avión incautado? No, pues lo donaron y justamente enfrente, pues es ahí donde se quieren hacer, bueno, ahí donde está la cancha, se ve una cancha de fútbol, esa es donde se van a hacer, toda esa parte es donde se va a hacer o se pretende hacer el centro de convenciones. Esa cancha ya no existe, era del club de fútbol que les digo, pues ya se destruyó. Y al lado donde se alcanza a ver esos arbolitos, esa calle, todo hasta donde al fondo está la X, esa parte, todo eso sería una área peatonal. Y ahí donde se ve el cauce del río, que ese está pues canalizado, ahí exactamente, entonces es el río Bravo, del otro lado ya es el paso. Esa parte ya es el paso. Entonces, todo eso era hacer un área peatonal, pero entonces dices, bueno, ¿cómo conectas a la ciudad si eso ya lo vas a quitar? Pero bueno, finalmente, como muchas de las cosas aquí, por planes y proyectos no paramos, pero nunca los llevamos a cabo, por la razón que sea, y que además ese es uno de los grandes argumentos hoy de los empresarios. Dice, pues no, nunca llevamos 20 años queriendo hacer un centro de convenciones y no nos ponemos de acuerdo. Entonces, pues la gente aquí también dice, pues no se ponen de acuerdo ustedes, ¿verdad? Pues es un negocio, pues ustedes háganlo, pero no tienen por qué usar bienes públicos, ¿no? Como es el caso del chamizal. Entonces, concluyendo mi argumentación, digo, no conozco, que lo debe haber, a quien se oponga a la construcción de un centro de convenciones, ¿no? La oposición es que ¿por qué lo tienen que hacer en el chamizal? ¿Verdad? Dice, pues háganlo donde quieran. Todos estos empresarios que son más, acaban de firmar un desplegado, 100 empresarios de los que participan en este proyecto, todos tienen el suficiente dinero y los suficientes recursos y los suficientes terrenos para hacerlo donde se les pegue la gana, en sus territorios, en sus propiedades y con sus recursos, ¿verdad? Esa es la discusión en sí, ¿no? De primero decir, bueno, que lo hagan, pero donde se les pegue la gana, ese es, digamos, coloquialmente, pero no en el chamizal. Y la segunda discusión, que a mí me parece que está un poco rezagada o que no ha aprendido tanto, porque ahorita todo está enfocado en que pues, no se utilice este terreno que es público, en decir, bueno, ok, pero ¿cuál es el plan que tenemos realmente para el chamizal? Porque el chamizal, el problema que tiene es que, por ejemplo, es muy grande, la dependencia municipal que tenemos nosotros aquí, que es la Dirección de Parques y Jardines, pues no puede ni atender los parques que tenemos en 5 colonias de aquí, pues menos va a poder atender un parque de las dimensiones del chamizal. No hay recursos para poder atender estas cosas. Entonces ahí me parece que sí, está la lucha en defensa del chamizal en ese sentido, pero la otra es, ¿qué hacemos para, si ustedes ven, miren, al paso del tiempo, las áreas deforestadas son ya muy evidentes. Esta foto relativamente es reciente y se pueden ver ya grandes extensiones deforestadas, ¿no? Y porque el parque tiene muchos problemas de plagas, en el cual pues se han ido acabando árboles. Por eso surge esta organización que se llama Árboles en Resistencia, el nombre creo que lo dice todo, ¿no? En defensa, pues, de lo que ocurre aquí con nuestros parques. Bueno, pues creo que has dejado muy claro, Servando, y coincido plenamente con ello, que los centros de convenciones que impulsan los organismos empresariales son negocios. Sí se hacen con fines lucrativos. Es cierto que detonan desarrollo, pero no es el tipo de desarrollo compatible con un área pública que debe al contrario, en lugar de restarle terreno, debe de repararse y de fortalecerse como bosque. Posiblemente esto abra la oportunidad, con esta lucha de defensa del chamizal, abra la oportunidad para que se inicie, por lo menos se inicie, un proyecto de envergadura que permita rescatar esta superficie para la comunidad. Quienes viajamos a Juárez, sobre todo cuando llegamos
vía aérea, se nos arruga el corazón, se nos encoge como una pasita el corazón de ver la ciudad en el desierto. Si a cualquier otra parte que vas, empiezas a ver, conforme inicia el proceso de aterrizaje, empiezas a distinguir las áreas verdes, las avenidas boscosas, los bosques que tienen las ciudades. Y en el caso de Juárez es muy triste. A mí me da mucha tristeza ver Juárez así desde arriba, cómo se ve el desierto. Y cuando conocí el Chamizal, fuera una cosa increíble, era como llegar a ver un oasis. Entonces creo que es la oportunidad para echar a andar un proyecto. Mira, Olga, que se defienda realmente con un patronato creado por instituciones y por ciudadanos y por organizaciones. Mira, Servando, permíteme, pero tú mencionaste la organización del grupo Árboles en Resistencia. Y yo leí la declaración de Daniel Delgadillo en una nota que publica Rubén Villalpando, corresponsal de La Jornada. Y él dice, Willy Delgadillo. Willy Delgadillo. Y dice, el Chamizal es un territorio público destinado a la recreación, a la cultura, al deporte, que todos los juarenses deben de defender. El Chamizal no se vende, se ama y se defiende. Creo que por ahí es la consigna que debe de prender en la conciencia de la gente. Tú hablabas de una polarización. Yo veo esa polarización no en Chihuahua, no en juarenses divididos por partes iguales en dos polos, sino un grupo de siempre los potentados, los empresarios que quieren agandallarse ese terreno, ¿verdad? Y por otro lado la sociedad que sale afectada. Leí también la declaración del sacerdote y defensor de derechos humanos, Óscar Enrique Pérez, quien dice, el Chamizal es patrimonio de toda la comunidad juarense, es un bien común y es de todos y de todas, por razones históricas, sociales, culturales, ambientales, nos corresponde cuidarlo y defenderlo. Por eso el Chamizal se cuida y se defiende. Y luego, frente a estas opiniones, agrega Villalpando, el del presidente de Coparmex, José Mario Sánchez Soledad, a quien ubica como defensor de proyectos privados dentro del parque, y que dijo, le falta información a Joaquín Cosío. Nadie lo quiere tocar, nadie quiere tocar el Chamizal. Las afectaciones no están en el parque, es una mentira. Bueno, es lo que tú acabas de decir. No están en la zona boscosa, pero están en el Chamizal. En el Chamizal. Y de lo que se trata es que esa zona de pelona desertificada, pues la conviertan en bosque de nuevo, ¿no? O en áreas que vayan acordes con la vocación que tiene el Chamizal y que la gente le quiere dar, ¿no? Entonces, los otros argumentos son en el mismo sentido de lo que tú has dicho, ¿no? Que dicen, ay, están en un error, se cree que el proyecto abarca todo el Chamizal. No, si nada más queremos la puntita, ¿no? O sea, nada más queremos una partecita y de ahí se van agarrando todo, porque lo que detonan los centros de convenciones son hoteles, más vialidades, cafeterías y restaurantes. En fin, van detonando una serie de negocios privados que se convierten en algo que termina por acabar con la mancha verde. La mancha urbana se come a la mancha verde. O sea, quieras que no, ya cuando voltees, ya no vas a encontrar los árboles, ¿no? Entonces yo creo que es un momento determinante para la sociedad de Juárez defender esto. Y algo que parece tan utópico, que Juárez cuente con un bosque tipo, no sé, como el bosque de Chapultepec que cuenta la Ciudad de México, pues es utópico porque nos tienen acostumbrados a la mala vida, nos tienen acostumbrados a eso, ¿no? A no pensar en que merecemos una ciudad amable, urbanísticamente planificada para que tengamos calidad de vida. Pero Juárez, no sé, ahorita creo que ya está en 6º lugar, estaba en el 5º lugar entre las ciudades más grandes del país,
Creo que ya lo desplazó Tijuana, pero es una lástima la manera en que crece. ¿Qué queremos? ¿Lotes bravos por todo Anapras? ¿Verdad? ¿Por todo Juárez? Pues no. Entonces, a lo mejor no sé cómo lo veas tú, pero yo lo estoy viendo como una oportunidad de oro y que la deben de agarrarle. Si les da la mano, agárrenle el pie completo, agárrenle todo a López Obrador, porque él dice que van a realizar esta revisión jurídica a fondo, ¿verdad? Lo de los comodatos, los terrenos, y analizar la forma en que se haga la revisión topográfica también, para defender la idea de del área pública, del bosque. Pues hay que presentarle el proyecto al presidente, por lo menos que comprometa una parte de los recursos, ¿verdad? De los próximos 3 años, para que apoye ese desarrollo en Juárez. ¿Qué dice el gobierno del estado al respecto? No, eso lo tiene detenido precisamente porque ahorita todo está detenido, porque hasta que la Semarnat pueda poner orden. Pero mira, lo que tú dices coincidiría, digamos, en esta última parte que dijiste, a medias. Te voy a decir por qué. Ya de planes, de programas y de poner orden, esta es la historia del chamizal. Es el momento, pues, de actuar. Yo me temo que la Semarnat se puede llevar los 3 años que le restan a esta administración para poder dar un veredicto de qué es lo que debe, cómo está la situación en el chamizal. Va a terminar esta administración, llega la otra y la otra pues puede decir que el mundo comienza con ellos y otra vez, y ahí nos las vamos a ir llevando. No, yo creo que es el momento de que dices, bueno, se busca, a ver si me logro explicar lo que quiero decir. El argumento central del parque, del centro de convenciones es de detonar el desarrollo en la zona, pero tú ya lo explicaste muy bien, ya sabemos qué tipo de desarrollo es. Bueno, si se trata de detonar ese desarrollo, ¿por qué no creamos un gran parque que tenga estas características binacional, que se convierte incluso en un negocio, pero sin perder esta característica de que sea un gran parque, un gran atractivo turístico? Como no existe en ninguna parte del mundo un bosque, como tú lo mencionas, con muchas actividades, que haya teatros al aire libre, en fin, que sea un hervidero de gente, que lo es, imagínate. Este es el único lugar que, por ejemplo, en la Pascua, es ya aquí una tradición, la gente va y acampa desde el jueves o desde el viernes previo al domingo de Pascua, que se vuelve un hervidero. Una romería ahí. ¿Por qué? Porque tú lo dices y habrá que poner esto en contexto. Nosotros es una ciudad que está enclavada en el desierto, y este es el único pulmón que tenemos en toda la ciudad. Entonces, en lugar de estar planteando, me parece a mí, es decir, vamos a hacer un gran parque en el cual no tenga parangón en ninguna parte del mundo, ¿no? Y que pueda hacer negocio también para todo el mundo, ¿no? Es decir, claro, al venir a tanta gente, pues se va a desarrollar la zona por sí sola también, ¿no? Pero ese es el problema, mi estimado Servando, que no se siga concibiendo esto como un negocio. Si es un terreno que se recuperó para el país y el país lo entrega, el Estado mexicano se lo entrega al ayuntamiento para disfrute y goce de todos los juarenses, ¿verdad? Pues está bien clara la disposición que dio. No sé qué presidente de la República fue el que finalmente le entregó al ayuntamiento de Juárez el parque. El parque, el presidente que lo cede el parque es Miguel de la Madrid. Bien. Bueno, o sea, entonces... Es decir, sí, acuérdate, de las 333 hectáreas, en el 87, ya con Miguel de la Madrid, es el que le entrega 248 al municipio. Que también hay entre paréntesis, además aquí a mis colegas, hago una como acotación, siempre confundimos lo que es porque Juárez tiene esa particularidad, confundimos el municipio con la ciudad. Y así entonces, es, claro. El municipio es el municipio de Juárez, y no solo, que es una problemática bien interesante, no solo es lo que se considera como la ciudad o la mancha urbana, sino que también es otra zona muy importante de aquí, que es el valle, lo que se conoce como el Valle de Juárez, claro. Y otro que tenemos aquí, que es Samalayuca,
que es el desierto. Ahí tenemos el desierto de Samaluca. Todo eso es Juárez. Y todo esto que se donó al municipio de Juárez. Entonces, a veces cuando decimos, es que este es un parque de la ciudad, pues no, es un parque en este sentido del municipio, porque es todo el municipio, pero más bien, pues es de todo el país, o sea, eso es lo interesante. Sí, y el asunto es, nosotros vivimos aquí, pero es un parque del país. Sí, claro. Oye, Servando, pero bueno, el municipio pues, es la célula fundamental de la democracia y de la participación y de la sociedad mexicana. El municipio es nuestra primera representación de gobierno. Y lo que ustedes han estado narrando aquí con el tema del chamizal, lo podemos repetir en cualquier parte de la República, mi estimado Servando. Yo aquí te puedo citar en Ensenada en particular 3 o 4 lugares que están en la misma situación, ¿sí? Empezando por lo que es ahora el Centro Cívico, Social y Cultural de Ensenada, ¿sí? Que es un edificio con una arquitectura tipo californiano muy bonito, y que pues fue saqueado por administradores públicos que se hicieron cargo durante un tiempo de este edificio, de un gran valor histórico para la ciudad de Ensenada, ¿sí? Que fue saqueado. Bueno, pues finalmente sirve para que la gente finalmente haga sus actividades pagando, ¿sí? Y que incluso tienen hasta usos políticos, porque los partidos políticos, los candidatos, en fin, ahí van a hacer sus actividades. Y así como eso hay un parque aquí. El centro empresarial tenía ahí sus oficinas. Pues es que acuérdense, esa es la historia de nuestro país, de cómo los bienes públicos se utilizan para fines privados, ¿no? Hay abogados particulares que tienen ahí su oficina. De hecho, el presidente de la República, López Obrador, creó una oficina específica para rescatar, ¿sí?, espacios públicos que están en manos de particulares o han sido abandonados. En Ensenada y en el resto del país hay una cantidad enorme de este tipo de bienes comunitarios que se los apropia. Alguien se los apropia, o el ayuntamiento o las autoridades que tienen bajo su responsabilidad su conservación, ahí los dejan abandonados y les vale cacahuate hasta que llega alguien que dice, pues este lugar posiblemente... Más vivo. Mira, hay un caso emblemático en Ensenada. Se construyó un famoso parque ecológico en una zona muy bonita, un cañón que aquí lo conocemos como el cañón de Doña Petra, ¿sí? Se hizo una inversión pública del ayuntamiento y del estado para crear ahí un supuesto parque ecológico que, en fin. ¿Sabes qué fue lo primero que hicieron las autoridades municipales del PAN? Lo concesionaron a un particular, ¿sí? Concesionario particular. Para poner un bar. Un bar en un lugar que es centro de recreación familiar. Se lo conceden en comodato a la que era en ese momento la presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera Local. Y ella, ¿sí?, agarra este comodato y se lo pasa a su esposo para que ponga el negocio, mi estimado Servando. Un edificio que costó un dineral, porque ya sabes cómo hacen esas obras y cómo inflan el presupuesto para esas obras. Estas cosas, Servando, son el pan de todos los días. Tijuana, el Parque Morelos. Igual, ya lo iban a deforestar, ¿para qué? Para entregárselo a la iniciativa privada. Sigue un movimiento ahí defendiendo el parque. Aquí hay una zona militar con una zona boscosa muy bonita que se conoce como la zona militar del Ciprés, ¿sí? Durante mucho tiempo fue sede de la segunda región de la Secretaría de la Defensa Nacional. Son varias hectáreas, ¿sí? La ciudadanía lo ha pedido en varias ocasiones a la Secretaría de la Defensa que lo done para crear ahí el bosque de la ciudad de Ensenada. Ni los pelaron. Pero que no lo donen porque hay empresarios que lo quieren para hacer desarrollos ahí. Hubo un grupo empresarial que se lo pidieron al último gobernador del PRI, del PAN, y al primero del Morena, y ya andaban vendiendo, ya andaban promoviendo la desincorporación para entregárselo a los empresarios. Lo único que nos salvó es que no les alcanzó el tiempo, porque el del PAN iba de salida y el de Morena nada más gobernaba por 2 años, Bonilla. Entonces yo por eso te pregunto, ¿cuáles son los orígenes, mi estimado Servando, de los decretos? ¿Cómo fueron destinados? El hipódromo de Aguacaliente, en Tijuana. Un gran zona. ¿A quién se lo entregan? Se lo entregan a Jorge Hanron, a la familia Hanron.
¿sí? A Jan González, a Carlos Jan González, a papá. El terreno de más alta plusvalía de Tijuana. Y él se lo entrega a su hijo. Lo primero que hace Jorge Jan es acaba con el hipódromo y a vender, que no tenía derecho, no estaba autorizado para subrogar, para dividir el terreno y empezarlo a vender como fraccionamiento exclusivo. ¿Para quién? Pues para la élite económica de Tijuana y de Estados Unidos y del resto del estado. O sea, esto es el pan de nunca acabar, Servando. Oye, yo por eso digo... Esta parte es de veras simpática. Hay un decreto que le tocó hacerlo a Bartlett cuando fue secretario de Gobernación. Él conocía ese decreto donde se le entrega esta parte del hipódromo a Han, y él se encarga del decreto donde dice: no se podrá vender, desincorporar ninguna superficie, ¿verdad? Y entonces cuando hay cambios de gobierno, entran ya los nuevos gobiernos neoliberales y demás, se da cuenta que se ha vendido ese terreno, que Han Ron está vendiendo terrenos, y busca Julio Scherer, le dice: oye, ¿tú conoces ese decreto? Claro, si a mí me tocó redactarlo. Y empieza a buscarlo y lo compara con el que presenta Han para justificar la venta de terrenos, y no le cambiaron nada más que lo siguiente, donde dice: no se podrá desincorporar, ahí había un punto, y le puse una coma, sin la autorización de Gobernación, punto. Y entonces el nuevo secretario de Gobernación, que además ni es la facultad, ni es el área facultada para hacerlo, dice coma, sin la autorización de la Secretaría de Gobernación. Y la historia termina así. Jaime Bonilla, el primer gobernador de Morena, aunque los morenistas renieguen de él, bueno, salió de Morena, eso sí, ese estigma no se lo pueden quitar, salió de Morena. ¿Y qué sucede, mi estimado Servando? Él, fíjate lo que hizo, llegó y se dio cuenta de que ahí está un campo de golf que no sirve, que no funciona prácticamente, que nada más lo manejan ahí, obviamente, las élites económicas, la gente que tiene poder para ir tú sabes los negocios que se hacen en los campos de golf. Bueno, ¿sabes qué? Servando dice: pues lo voy a expropiar. O sea, expropiar un terreno que originalmente le pertenece a la federación, a la nación. Y eso se va a pleito. Y ahora, ya con Jaime Bonilla, finalmente ya es gobernador ahora, pues le dan palo al decreto expropiatorio. Fíjate nada más qué cosas tan bochornosas se dan con estos bienes que son comunes, que son originalmente de la nación, que los administran los políticos, y que los malditos políticos, no voy a generalizar, los muy malos políticos que frecuentemente los vemos ejerciendo el poder, ¿sí? Pues simple y sencillamente por sus intereses económicos y de grupo dicen: órale, voy a hacer esto. Y no me imagino, no dudaría ni tantito, mi estimado Servando, de que lo que está sucediendo en el Chamizal, ¿sí? Sucede en Mérida, sucede en la Ciudad de México, sucede en la ciudad de San Luis Potosí, sucede en todo el maldito país. Ya no acaba pronto. ¿No? Así es. Bueno, en fin. Bueno, Servando, a mí me había gustado mucho como cerraste ahorita tu última intervención. Por favor, si puedes tú reiterar la idea de que es una oportunidad también, pero hablabas tú de crear algo a partir de esto. Sí, lo que te decía, bueno, ahí yo veo muchas oportunidades, o sea, que con sus mismos argumentos, cada quien puede asumir una posición y responsabilidad en torno aquí al municipio y a las ciudades. Si los empresarios quieren detonar ese gran desarrollo, lo pueden hacer. Tenemos aquí muchísimas áreas donde lo pueden hacer con sus recursos, y sí, hay muchos esquemas de participación público-privada, lo que sea, pero hay muchos lugares. Y trabajar en este gran megaproyecto de tener ese parque con esas dimensiones en la cual ya nos sentimos orgullosos, pero mucho más, y que sea ecológicamente viable, en fin, todo lo que hay.
Pero también rescato algo que a mí me parece muy importante, es que yo creo que desde los movimientos electorales de los 80, no veía una participación tan activa de la ciudad en defensa de algo. Bueno, Entonces, creo que a lo mejor está incipiente, tal vez un poco desarticulada, pero ahí está, y finalmente con las nuevas características también que asumen los movimientos sociales, que no hay liderazgos visibles, Sí. sino que todo mundo, Es más no me horizontal, atrevería a ¿no? decir todavía horizontal, pero sí, hay, claro, hay gente que encabeza estas cosas, Ujú. pero la gente se está sumando porque sí advierto como un hartazgo de decir, bueno, sí, todas las veces nos dicen que es para nuestro bien, pero nunca vemos ese bien, ¿no? Siempre ese sí. bien se concentra en unos cuantos, ¿no? Y si nos vamos al extremo, dice, bueno, pues si no lo vamos a mejorar, pues que no nos los deterioren más, o sea, por lo menos que se quede como está. Pero finalmente, pase lo que pase, yo creo que esta organización que ha surgido tendrá que desembocar en algo, ¿no? Sí. Mira, hay otro punto que yo espero que pueda aprender, también de manera incipiente, se está impulsando aquí lo que se conoce, me parece un poco desorganizado, pero finalmente está la figura del presupuesto participativo. Entonces, bueno, si la sociedad se logra organizar y decir, bueno, metamos este proyecto de gran reforestación del Por parque a ejemplo. través de los presupuestos participativos, bueno, pues será también un avance que se tenga en esto. Ahora que está muy de moda activar los mecanismos de participación ciudadana, tanto política como social, que la revocación del mandato, que el referéndum, en fin, todo esto, finalmente y con esto concluiría mi idea, una idea intermedia, si decimos, ok, los empresarios tienen razón, la sociedad también tiene razón, pues activemos un mecanismo de los que tenemos, nosotros tenemos una ley de participación ciudadana que contempla, por ejemplo, la figura del plebiscito, que es justamente para que la ciudadanía discuta qué es lo que quiere, pues vayamos a un plebiscito, ¿no? Ya ahora que Órale. estamos de moda. Sí, fíjate, y apenas te iba a comentar, Servando, que tienen en Chihuahua de los pocos lugares exitosos de plebiscito. Me tocó estar ahí en la ciudad de Chihuahua cuando vi el movimiento, la efervescencia tan grande que se ve en la sociedad con lo del proyecto que tenía Maru Campos siendo presidenta municipal de hacer esta obra de La cambiar el iluminación. alumbrado público, ¿no? Y que ha resultado negociazos y fracasados para la gente, ¿no? O sea, aquí lo hicieron y fue un verdadero fracaso, nada más endeudaron al municipio, creo que también en Juárez sucedió algo así. Bueno, en Chihuahua iban a dejar una deuda de miles, decenas de miles de millones para cambiar todo el alumbrado público por las lámparas LED. Sí, Y de la hecho, gente, déjame decirte, eso inició aquí en Juárez, sí, justamente yo la lo sé, y después, y sé de las protestas que levantó, pero en Chihuahua, como ya tenía la experiencia de Juárez, allá se adelantaron grupos ciudadanos a pedir el plebiscito, y a mí me gustó tanto porque yo me moví mucho en camiones, no traía vehículo, y entonces me tocó ver como en los viejos tiempos, brigadistas de jóvenes subirse a los autobuses, echarse el rollo, ¿verdad? El proyecto del plebiscito, decir que había que ir a votar por el no, repartiendo volantes. Me bajaba del camión y me encontraba brigadistas en la calle. Entraba a algún local y alguien estaba haciendo un foro, alguna ponencia. Bueno, fue una gran participación ciudadana. Se hizo el plebiscito, no se cubrió el porcentaje de participación para que fuese obligatorio, pero vinculatorio, pero fue tan rotundo el no que Maru Campos tuvo la prudencia de decir, bueno, pues aunque no es vinculatorio, no lo presento. cancelo la obra porque la mayoría está diciendo no. Eso se puede replicar perfectamente y lo que se levante de ese movimiento puede ir junto con pegado para impulsar al mismo tiempo del plebiscito, impulsar el proyecto del bosque de la ciudad.
Exactamente. Y bueno, eso que acabas tú de narrar, pues tuvo su repercusión aquí cuando se ve que, bueno, no pudo juntar el número de gente que para hacerlo vinculante, pero finalmente lo retiran. Acá el presidente, en el entonces presidente, pues decide retirar ya su propuesta. Ni siquiera ya se tuvo que suspender todo lo que se estaba haciendo para llevar a cabo el plebiscito. Él dijo, no, ahí muere, amor y paz, y lo retiró porque sabía que pues el resultado iba a ser era su tumba política. Y su tumba política también, ¿verdad? Pero bueno, finalmente digo, tenemos esos mecanismos, si no nos podemos poner ahorita de acuerdo, pues activemos uno de ellos, ¿verdad? Claro. Sí.